Muy buenas tardes, queridos amigos de Practicatest.cl. Espero que todos ustedes se encuentren muy, pero muy bien. Les comento que el día de hoy estamos yendo grabados porque yo tuve un problemita para poder realizar la clase a eso de las 5 de la tarde, a la hora que ustedes la están viendo, si es que se conectaron, ¿cierto?, a la clase en vivo, ¿ya? Así que por eso les digo que el día de hoy estamos grabados. Les mando un saludo a mi amigo Rodrigo, que debe haberse conectado, ¿cierto?, a la clase el día de hoy. Ya, cuídense mucho, que todos estén muy bien y que a todos les sirva mucho esta clase. El día de hoy empezamos a hablar acerca de técnicas de conducción. En esta unidad aprenderemos, dice, en este tema estudiaremos la mejor manera de manejar una motocicleta y cómo se deberá realizar cada una de las maniobras necesarias en la conducción. Comprobaremos comprobaremos cuál es la mejor manera de colocarse sobre la moto, cómo adelantar o frenar, cómo debemos comunicarnos con otros compañeros o cómo conducir con lluvia o viento. Ya, muy importante la clase del día de hoy. Justamente hoy día vamos a empezar a hablar de un tema muy importante, ¿ya? Ese tema se llama precisamente el adelantamiento. ¿Por qué quiero hablar de ello? Porque es un tema importantísimo y que necesariamente en algún momento nos va a tocar realizar, ¿ya? La maniobra de adelantamiento, queridos amigos, es una maniobra necesaria y a la vez peligrosa, ¿ya? Por lo tanto, tenemos que aprender a realizarla de la forma más correcta posible. Dice, el adelantamiento consiste en una maniobra efectuada como norma general por el costado izquierdo del eje de la calzada, mediante la cual un vehículo se sitúa delante de otro u otros que le antecedían, ¿ya? Entonces, ¿qué es precisamente la maniobra de adelantamiento? Es cuando estoy atrás de un vehículo y quiero ponerme adelante de ese vehículo en la circulación. Ojo, que se llama adelantamiento solo si utilizamos una pista que viene en sentido contrario para poder realizar esta gestión. Si no es necesario, ¿cierto?, que utilicemos una pista que viene en sentido contrario y lo hacemos por pistas que van en nuestro mismo sentido, no es adelantamiento y solo es sobrepaso, ¿ya? Entonces, el adelantamiento tiene tres etapas, ¿ya? Es una maniobra compleja que la podemos separar en tres etapas. Deme un momento, por favor. Discúlpenme, queridos amigos, estaba hablando sin micrófono, ¿ya? Tenía que atender ahí una pequeña llamadita. Ya, jóvenes, entonces estábamos hablando de que tenemos etapas del adelantamiento. Tenemos antes, durante y después de adelantar. Hay que fijarse en cada una de ellas para hacerlo lo más seguro posible. Verifique que el vehículo que le precede no ha indicado su propósito de desplazamiento hacia el lado izquierdo. Cuidado que no vaya a adelantar al mismo tiempo que usted lo hace, ¿ya? Entonces, en el número uno, verifique que el vehículo que le precede no ha indicado el propósito de desplazamiento hacia el lado izquierdo. Cuidado que no vaya a adelantar al mismo tiempo que usted lo hace. Y en el punto 2 dice, antes de iniciar la maniobra,
de adelantamiento debe comprobar también, mirando hacia atrás por el espejo retrovisor, que ningún vehículo ha iniciado la maniobra para adelantarle, no existiendo peligro en la parte posterior. En estos dos casos, ya la historia es muy importante. ¿Por qué? Porque me está hablando de fijarme en todo momento, cuando yo voy a hacer la maniobra, que el espacio que necesito para realizar la maniobra se encuentre desocupado. Si este espacio se encuentra desocupado, entonces puedo realizar la maniobra y eso tiene que ver con que ni el vehículo que va adelante ni el vehículo que va atrás tengan la misma intención que yo en el mismo momento, ¿ya? La idea es que yo prenda mis intermitentes y me dé cuenta que los otros vehículos no han prendido el intermitente o no se están moviendo hacia el lado izquierdo en este caso, ¿ya? Entonces, importante saber que el espacio, todo el espacio que necesito para realizar la maniobra que quiero realizar, esté totalmente disponible. Uno dice, verifique que el vehículo que le precede, ¿cierto? No ha indicado su propósito de adelantar también al igual que nosotros. Y dos, verifique que el vehículo que viene atrás de nosotros tampoco ha indicado sus intenciones de querer hacer lo mismo que nosotros queremos hacer, que es adelantar. En el punto 3, señalizar la maniobra accionando el indicador de dirección o en su defecto con el brazo. Señalizar la maniobra accionando el indicador de dirección, intermitente, ¿cierto? O en su defecto con el brazo. Ojalá que nunca tengamos que hacerlo con el brazo. Ojalá que siempre estemos lo suficientemente, tengamos la moto en las suficientes buenas condiciones para que nunca sea necesario que tengamos que señalizar con la mano porque, por ejemplo, las luces de la moto están en mal estado. ¿Ya? Entonces, siempre señalizar. Luego dice que si fuera necesario, baje alguna marcha. ¿Por qué dice eso? Porque la idea es que la moto adelante, ¿cierto? La idea es que la moto adelante de la forma más ágil posible. Es decir, que el adelantamiento dure lo menos posible. Y para ello necesito aceleración. Ojo, no es lo mismo máxima aceleración que que velocidad máxima. Son dos cosas distintas, ¿ya? No es lo mismo máxima aceleración que velocidad máxima, ¿ok? Si yo pongo la máxima aceleración, no necesariamente voy a llegar a la máxima velocidad. Nunca, nunca, nunca puedo sobrepasar la velocidad máxima permitida para esa misma vía. Si en esa vía la velocidad máxima son 50 kilómetros por hora, ese es el límite de velocidad al que puedo alcanzar en en un adelantamiento. ¿Ya? Perdón, me estoy un poquito ahogado. No sé por qué me pasa eso. Estoy un poco resfriado, yo creo que por eso. ¿Ya? Por eso que se me corta un poquito la respiración, discúlpenme. Después tenemos, ¿cierto?, la siguiente etapa. Esta etapa es durante el adelantamiento. Uno, dice, antes de desplazarse lateralmente hacia la izquierda, debe mirar una vez más hacia ese lado por encima del hombro buscando los posibles puntos ciegos. Debe tener la certeza de que la pista izquierda está libre. Debe dejar una distancia lateral que garantice seguridad. Entonces tenemos ahora durante el adelantamiento. Uno, antes de desplazarse lateralmente hacia la izquierda, ¿cierto? Es decir, esta moto se va a desplazar hacia arriba. Lo que debe hacer es asegurarse una vez más y aparte de mirar por el espejo, girar la cabeza y mirar en esa dirección. Cuando yo miro en esa dirección,
¿cierto? Estoy eliminando el punto ciego que queda en esa zona. Me doy, ¿cierto? La media vuelta, vuelvo a mi posición y como vi que estaba libre mi punto ciego, empiezo el adelantamiento, ¿ya? Además, debo dejar una distancia lateral que garantice seguridad, ¿ya? Entonces, de aquí, voy aquí, subo, adelanto, bajo, ¿ya? Súper, súper importante, queridos amigos, ¿ya? Súper, súper importante, queridos amigos. Perdónenme. Esta distancia, ¿cierto? En realidad tiene que ser una distancia por todos lados. Debo mantenerme lo más alejado posible de todo lo que me pueda mantener alejado. Entonces, si ustedes se fijan acá, nosotros somos la moto y estamos adelantando a este automóvil. Aquí se dibuja una especie de campo de fuerza, ¿ya? Esa especie de campo de fuerza no deberíamos nunca penetrarla, ¿ya? ¿Qué deberíamos hacer? Evitar. Evitar estar dentro de esta zona, ¿ya? Voy acá, si yo me meto con mi moto en esta zona, el vehículo va a tocar los frenos y yo voy a quedar pero planchado en el vehículo. Si voy aquí y en vez de ir aquí voy acá y este vehículo necesita moverse un poco para allá para esquivar un hoyo o algún obstáculo, ¿cierto? Me va a tocar y me va a mandar directo, ¿cierto? A un vehículo que viene de frente. Y si yo, por el contrario, hago todo esto bien, pero en vez de meterme acá, me meto aquí, lo que va a pasar es que este vehículo, ¿cierto? Si yo tengo que frenar, no va a tener el vehículo tiempo para poder reaccionar. Amigos, denme un segundo, por favor. Ahora sí, ahora sí. Me voy a buscar un vasito de agua porque, como les digo, como que me ahogo un poco y me pica la garganta más encima. ¿Ya? Estos resfríos de verano. Ya, entonces tengo, durante el adelantamiento, señalizar y además dejar una distancia lateral, ¿cierto? Y una distancia
de adelante, de atrás, de todos lados, que haga que yo pueda reaccionar y que los otros vehículos también puedan reaccionar y evitar cualquier tipo de contacto entre los vehículos. Y después me habla de después del adelantamiento. Dice, debe observar a través del espejo retrovisor la situación del vehículo adelantado y cuando sea posible, vuelva a la pista derecha previa señalización con el intermitente de ese lado o con el brazo, sin obligar a modificar su trayectoria o velocidad a otros conductores. El conductor del vehículo que es adelantado debe mantenerse lo más cerca posible del borde derecho de la calzada, ceder el paso en favor del que lo adelante y no debe aumentar la velocidad hasta que éste complete la maniobra. Súper importante entonces cuando ya estamos por finalizar nuestra maniobra de adelantamiento, debemos observar nuestro espejo retrovisor. ¿Qué vamos a observar? Que este vehículo que viene acá se empiece a hacer pequeñito en el espejo. Ya así como mi mano que se va alejando y se va haciendo más pequeña cada vez, lo mismo pasa en el espejo. Pero si el vehículo empieza a acelerar, se va a empezar a hacer más grande en el espejo, ¿cierto? Y en ese momento debo entender que esta persona de acá se está comportando de manera hostil, ¿cierto? Es decir, que me está bloqueando mi adelantamiento. En ese caso, una de las opciones que hay es devolverse, ¿cierto? Dejar de acelerar y devolvernos al mismo lado donde íbamos, obviamente con todo el cuidado, mirando y asegurándonos de todo, ¿ya? Entonces, ¿qué debo hacer acá? Después del adelantamiento, ¿cierto? Para empezar, prendí mis luces, adelanté, respeté los espacios, prendí las luces para volver, miré por el espejo que el vehículo estuviera lo suficientemente lejos y empecé a volver y me situé delante del vehículo con una distancia considerable para evitar, ¿cierto? Cualquier riesgo de alcance, ¿ya? Y luego, ¿cierto? Le habla al conductor, ¿cierto? El temario le habla ahora a esta persona, al conductor que es adelantado. Dice, el conductor del vehículo que es adelantado debe mantenerse lo más cerca posible del borde derecho de la calzada, ceder el paso en favor del que lo adelante y no debe aumentar la velocidad hasta que éste complete la maniobra. No debe aumentar la velocidad hasta que éste complete la maniobra. Eso es muy, muy importante, queridos amigos. Cuando usted no está adelantando, sino que está siendo adelantado, debe cooperar con el vehículo que está adelantando para que esa maniobra sea lo más segura posible. Recuerden que la vía pública no es una pista de carreras, la vía pública es para que compartamos el espacio y lo ocupemos de la mejor forma posible sin, ¿cierto?, afectar al de al lado, ¿ya? Luego dice excepciones a las reglas del adelantamiento. Usted puede pasar a un vehículo por la derecha solo en dos situaciones. Cuando el vehículo alcanzado esté a punto de efectuar un viraje a la izquierda, porque en ese momento va a estar pegado a la izquierda del vehículo y probablemente va a haber un espacio por la derecha para poder pasar, y cuando circule por una vía urbana con tres o más pistas de circulación en un mismo sentido de tránsito, porque recordemos que ahí ya no se llama adelantamiento y solamente sería sobrepaso. Después, en el cuadro celeste, que indica que es algo muy importante, habla de nunca adelantar a su propia razón. Importante, queridos amigos. Nunca adelante a su propia razón. ¿Qué significa eso? Si algo me dice que no realice la maniobra, entonces no realizo la maniobra, ¿ya? Si algo me dice que puede ser peligroso, si algo me dice que espere un poquito, mejor le hago caso. ¿Para qué? Para no tener riesgo. ¿Por qué? Porque a veces uno tiene, le podemos llamar corazonada,
le podemos llamar que, no sé, el ángel bueno, el ángel malo, no sé, ¿ya? Tiene a veces una sensación y a veces por no hacerle caso a una sensación que nos dice que no hagamos algo que es peligroso, terminamos con malos resultados. Visibilidad. Dice, adelante solo cuando esté completamente seguro de que no circule ningún otro vehículo de frente y que existe espacio suficiente en ambas pistas para llevarlo a cabo con la máxima seguridad. Las rectas son el mejor sitio para adelantar, porque en ellas usted tendrá una buena distancia por delante del vehículo que le precede. Sobre todo si ha de adelantar a un vehículo largo o a más de un vehículo a la vez, ¿ya? La visibilidad es muy importante. Yo ver y que a mí me vean, ¿ya? Los distintos adelantamientos pueden presentar distintos tipos de dificultades. Por ejemplo, si un vehículo es muy largo, ese vehículo me va a costar más adelantarlo que un vehículo que sea muy corto, ¿ya? Si el vehículo va cerca del tope de la velocidad límite, ¿cierto? De esa vía, entonces hay que evaluar si es necesario adelantarlo o no. Normalmente los adelantamientos se hacen muy necesarios cuando los vehículos que van adelante mío van a una velocidad bastante inferior a la máxima permitida para esa zona o para esa vía, ya o para esa calle. Recuerda siempre que en las rectas va a ser la mejor parte, lo más indicado para adelantar siempre y cuando esté permitido en esa recta, ¿cierto? Va a ser una parte que va a beneficiar mucho la seguridad del adelantamiento. ¿Por qué? Porque las rectas me ofrecen muy buena visibilidad. Aceleración. Use su aceleración para que la maniobra de adelantamiento dure lo menos posible. Es probable que deba bajar alguna marcha para revolucionar más el motor, tener más potencia y conseguir una mayor aceleración. ¿Ya? Muy importante. Después tenemos señalización y ejecución. Dice que cuando el lugar sea el adecuado y el momento el oportuno, comience el adelantamiento. Primero, indique su cambio de pista. Use para ello la luz intermitente y seguidamente acelere. Sobrepase el otro vehículo y vuelva a su pista indicándolo de nuevo con otra luz intermitente. Una vez ejecutado el adelantamiento, siga acelerando sin sobrepasar la velocidad máxima, para conseguir una buena distancia de seguridad entre su motocicleta y el vehículo recién adelantado. Debe tener máxima precaución cuando realice maniobras de adelantamiento en zonas de viento, sobre todo cuando adelante a vehículos de grandes dimensiones, ¿ya? Importante. Voy a hablar primero de lo último que leí, ¿ya? Y después me voy a devolver un poquito. Esto que está aquí es un vehículo de grandes dimensiones, ¿ya? Y además esta podría ser una zona de viento. Para empezar, la dificultad que presentan los vehículos de grandes dimensiones es que nos vamos a demorar más tiempo entre estar aquí y estar acá, que si fuera este vehículo, ¿ya? Pero si además le sumamos mucho viento, tenemos que entender que el viento nos va a golpear de una forma cuando vayamos atrás del camión, de otra forma cuando vayamos al lado del camión y de otra forma distinta cuando vayamos adelante del camión. Eso puede hacer que la moto en algún momento tambalee o se siente un poco inestable, ¿ya? Hay que estar tranquilo y preparado para que eso ocurra, porque si me toma por sorpresa, me puedo asustar y puedo tener, obviamente, un accidente, dado la inexpertise, por decirlo así, ¿ya? Y luego me voy a devolver un poquito para acá, donde
dice que cuando el lugar sea el adecuado y el momento el oportuno, puede adelantar. Pero ¿cómo identifico el lugar adecuado? Súper fácil, de varias formas. Para empezar, usted cuando vaya a adelantar, tiene que pasar por encima de una demarcación, ¿ya? De una línea de las líneas blancas que tiene en la calle, que están en la calle. Esas líneas blancas, ¿cierto? Pueden ser de dos tipos principalmente. O son continuas, es decir, una línea que no termina, o son discontinuas o entrecortadas, que es línea, no línea, línea, no línea, línea, no línea, línea, no línea, y así para allá. Estos dos tipos de líneas, la primera, que es continua, que no tiene separaciones, que no es segmentada, estas dos líneas son líneas, perdón, esta línea que es continua es una línea que no puede ser traspasada, es decir, que prohíbe que la moto pase por encima de la línea para cambiarse de pista. Es decir, ahí no te puedes cambiar de pista, por lo tanto no puedes adelantar. Pero si yo tengo una línea que es segmentada o entrecortada, eso indica que esa línea sí la puedo pasar para allá o la puedo pasar para acá sin problemas, ¿ya? Como la puedo pasar para allá o la puedo pasar para acá sin problemas, ahí sí puedo adelantar. Además, debo asegurarme de que no haya ningún letrero en esa zona que me prohíba el adelantamiento. Y por último, las líneas que son continuas o segmentadas son líneas, ¿cómo les dijera? Ahora sí, se me había ido la idea. Son líneas que van acompañadas de tachas reflectantes. Las tachas reflectantes pueden ser de color blanco o de color rojo. Las de color blanco pueden ser pasadas por arriba y van acompañadas de las líneas o van acompañando las líneas segmentadas. Si son de color rojo, van acompañando las líneas continuas y adivinen qué, no se puede pasar por encima de las tachas rojas, ¿ya? Así que mucha atención al detalle ahí. Excepciones a las reglas del adelantamiento. Dice, usted puede pasar a un vehículo motorizado por la derecha solo en dos situaciones. Eso ya lo habíamos leído un poquito más arriba, ¿cierto? Ya no lo vamos a leer de nuevo, ya lo habíamos leído, está escrito dos veces acá en el temario. Lo que sí vamos a leer es esta parte que dice sobrepasar. Dice, las normas vigentes distinguen estos adelantamientos de aquellos que se realizan traspasando el eje de la calzada, denominándolo maniobras de sobrepaso. Entonces, sobrepaso es una cosa y adelantamiento es otra cosa. Las dos para ponernos adelante de un vehículo, cierto, que va más lento. Entonces dice que las normas vigentes distinguen estas maniobras, ¿cierto?, de las que se realizan traspasando el eje de la calzada. El eje de la calzada es la línea que separa la pista que va hacia allá, a favor mío, de la pista que viene hacia acá, en contra mío, ¿ya? Por lo tanto, se puede entender de acá que si yo me pongo adelante de un vehículo sin ocupar una pista que venga en sentido contrario, no es un adelantamiento. Por eso dice que así se entiende que usted sobrepasa otro vehículo cuando se sitúa delante de él sin invadir la pista de sentido contrario. Legalmente estas maniobras no constituyen adelantamiento, ¿ya? Legalmente estas maniobras no son adelantamientos.
Entonces dice usted no debe efectuar esta maniobra de sobrepaso fuera de la calzada. ¿A qué se refiere con eso? No debe ocupar nada para andar que no sea la calle. Y la calle a veces tiene berma y se refiere que usted no puede hacer un adelantamiento por la berma. Sin embargo, la ley de convivencia dice permite que los conductores de ciclos, motocicletas o motonetas puedan sobrepasar por la misma pista a otros vehículos por cualquiera de los costados de estos para alcanzar la línea de detención o la línea de detención adelantada según corresponda. Esta maniobra deberá efectuarse a una velocidad moderada, tomando las precauciones necesarias, siempre que los vehículos sobrepasados se encuentren detenidos, ¿ya? Siempre que los vehículos sobrepasados se encuentren detenidos. Entonces, ¿cómo puedo traducir esto yo? Ahora vamos a hablar de la última parte que leí. Cuando hay un taco, esta es la traducción fácil para lo que dice ahí. Cuando hay un taco, ¿yo puedo pasar entre medio del taco? Sí, puedo pasar entre medio del taco. Cuando voy en ese taco, ¿cuáles son las condiciones para poder pasar entre medio del taco? Lo primero, a velocidad moderada, velocidad reducida, es decir, lento. Y además, cuando vamos pasando por entre medio, ¿cierto? Yo lo que debo hacer es, yo lo que debo hacer es eh, hacerlo solo cuando los vehículos están detenidos. Entonces, con respecto a esto, podríamos decir que tengo tres cosas importantes. ¿Puedo avanzar por el taco? Sí. ¿Entre medio del taco? Sí. Pero nunca por la berma, nunca cuando los vehículos se están moviendo y siempre a baja velocidad. Nunca, nunca, siempre. ¿Ya? Nunca por la berma, nunca cuando los vehículos se están moviendo y siempre a baja velocidad. Súper importante. ¿Ya? Cuando le reclamen que están pasando entre medio de los autos, díganle, amigo, la ley de convivencia autoriza a las motocicletas a pasar entre medio del tránsito. Inclusive, hay países, búsquenlo si quieren, no voy a decir qué país, pero hay países que prohibieron que las motos anduvieran entre medio de los tacos y el problema fue tan grande que tuvieron que derogar la medida en 2 días. ¿Ya? ¿Por qué? Porque lógicamente si vamos en moto, la idea es andar de forma más ágil, ¿ya? Además que hay algo que la gente no toma en cuenta muchas veces y es que cuando tú estás en un auto tienes por lo menos un techo arriba. Algunos pueden cerrar las ventanas, poner aire acondicionado, etcétera. Pero en una moto, si tú estás parado en una moto al sol, es terrible. Y si estás parado a la lluvia o al frío, también es terrible, ¿ya? Entonces, en eso, poder avanzar entre medio del tráfico alivia mucho, ¿cierto? Esa sensación. Luego dice, nunca adelante a su propia razón. Ejemplo, suponga que usted circula a 90 kilómetros por hora y que va a adelantar al vehículo que le precede. De pronto, a 350 metros de distancia, aparece ahí un vehículo que viene en sentido contrario y que también marcha a 90 kilómetros por hora. El adelantamiento tarda 8 segundos. En ese tiempo, usted y el vehículo que viene en contra recorren cada uno 200 metros. El vehículo adelantado recorre 160 metros. El siniestro es un hecho. El siniestro es un hecho. Si yo voy acá, quiero adelantar a este vehículo que está acá, miro hacia allá y veo que este vehículo viene lejos, la descripción correcta, o sea, la decisión correcta es, viene un auto de frente, no adelanto. Viene un auto de frente, no adelanto, ¿ya?
aunque venga lejos, porque los seres humanos no somos capaces de deducir distancias, velocidad ni tiempo de forma precisa. ¿Ya? En el tiempo nos podemos acercar un poquito más, pero no podemos mirar algo que se va moviendo y decir, ah, viene a 100 o viene a 20. No podemos verlo. ¿Ya? Y la distancia tampoco podemos medir de aquí a allá y decir, ah, tiene más o menos unos 10 metros. No se puede. ¿Ya? Menos en una moto, menos andando rápido, menos mientras voy adelantando. Por lo tanto, si viene un vehículo de frente, simplemente no debo acelerar. O sea, perdón, no debo adelantar. Imagínate la cantidad de datos. Un dato, dos, tres, cuatro, cinco, seis. Seis datos que analizar y deducir para poder tomar una decisión. ¿Ya? ¿Cuál es el tema? Que esa decisión no va a estar en una base sólida. ¿Por qué? Porque no estoy realizando de forma correcta todas las mediciones, porque no lo puedo hacer de forma mental, manual o de forma humana, como lo quieran llamar. ¿Ya? Luego habla de la separación entre vehículos, importante también. Esto que dice acá es bien relativo, ¿ya? Pero yo les voy a decir siempre que entre más distancia dejen del vehículo que va adelante de forma cuerda, ¿cierto? Eh, de forma fluida también podríamos decirlo, es mejor. ¿Por qué les digo esto? Porque no se trata de tener un auto aquí y dejarle 50 metros para adelante. No, pero dejar una distancia que nosotros sepamos que vamos a poder controlar nuestro vehículo. Dice que cuando circulen por la vía dos o más vehículos sin propósito de adelantar, es decir, los dos van en filita nomás, en un mismo sentido, es decir, uno adelante y uno atrás, que deban transitar reglamentariamente por la derecha, cada conductor debe mantener con respecto al vehículo que lo antecede, que va adelante, una distancia suficiente para que cualquier vehículo que pueda adelantarlo ingrese sin peligro a dicho espacio. ¿Qué es lo que me dice ahí en el fondo? Que tengo que dejar un espacio para que otro vehículo se pueda meter tranquilamente entre medio. Si nos ponemos a analizar y a pensar eso, tenemos que pensar que los vehículos, hay vehículos pequeños y hay vehículos muy largos. Por lo tanto, por eso les digo que esto es un poquito subjetivo. Pero lo que siempre debemos tener claro es que hay que dejar una distancia considerable para alcanzar a reaccionar en caso de cualquier tipo de emergencia que se nos presente. Un buen consejo es que reduzca la velocidad antes de la curva. Ah, no, eso es tema aparte. Es muy largo para verlo ahora y me quedan solamente 5 minutillos. Ya, así que vamos a buscar otro temita. Ah, quería decirle algo más acerca de las distancias. Cuando yo voy circulando lento en una ciudad, ya, no voy en carretera, a eso me refiero. Hay una, no es normativa, hay una recomendación, ¿ya? Que dice que debo al menos verle los neumáticos al vehículo que va adelante, ¿ya? Eso también es un poquito subjetivo, pero se acerca bastante a cuando andamos en velocidades relativamente bajas, ¿ya? Si no vamos, si vamos en la ciudad a una velocidad urbana y le vemos las ruedas al vehículo que va adelante, es un buen indicador. Pero siempre deja un espacio suficiente que tú sientas, creas y estés seguro que te va a permitir reaccionar ante una situación de peligro, queridos amigos. ¿Ya? Perdón.
Ya, voy a hablar un poquito de la conducción con acompañante y con eso termino. Dice, conducción con acompañante. El pasajero viaja igual de expuesto, por eso debe ir igual de protegido con el equipo necesario. Por ejemplo, casco, guantes, botas, chaleco, etc. El pasajero se debe subir en la motocicleta una vez que esté encendido el motor de la misma y el conductor se encuentre preparado, con ambos pies en el suelo y el freno delantero apretado con fuerza. El pasajero se debe subir por el lado izquierdo apoyándose en el hombro del conductor y con el pie izquierdo en la estribera pasando la pierna derecha por sobre el asiento de la motocicleta. ¿Ya? Aquí hay varias instrucciones, ¿ya? Pero yo les quiero hablar de algunas cosas que muy posiblemente les pueden preguntar en la prueba, ¿cierto? Y que importan mucho a la hora de llevar a alguien. Para empezar, si vamos a llevar a alguien, ojalá que no sea un niño, ¿ya? Evitar a toda costa llevar niños en la moto. Si quieren llevar un niño, tiene que tener todo eso, todo su equipo y además mínimo tiene que alcanzar con ambos pies sus estribos, ¿ya? Además, ¿cierto? Debemos saber que cuando vamos a conducir con un acompañante, ese acompañante va a cambiar el comportamiento dinámico de la moto. Es decir, a la moto le va a costar más acelerar y también le va a costar más frenar, ¿ya? Si la moto acelero de una forma cuando voy solo, la moto se va a poner más lenta cuando vaya con más personas, ¿ya? Si acelero mucho, por ejemplo, si acelero mucho de golpe, la moto podría levantarse porque el peso lo llevo todo atrás, ¿ya? Si llevo una persona atrás, es más probable que la punta de la moto se levante o que la rueda delantera pierda adherencia inclusive, ¿ya? Entonces, mucha atención. Siempre necesito considerar más tiempo para acelerar, más tiempo para frenar, más tiempo para detenerme. ¿Por qué? Porque en esos tiempos, ¿cierto? Yo voy a, o sea, si no lo considero, me va a pillar el espacio, me va a pillar el tiempo y voy a terminar teniendo un accidente, ¿ya? La moto le cuesta más acelerar, le cuesta más frenar y puede tornarse inclusive un poquito más inestable. Otra cosa importante es decir, avisar y conversar con el copiloto o la copiloto que la moto se va a ladear, ¿ya? Aunque no doblemos tan rápido, la moto se pone de costado. Y que no debe asustarse y que solamente se debe dejar llevar sin realizar ningún tipo de gestión. Si la moto gira, la persona se debe dejar llevar. Y otra cosa que se pregunta mucho en los exámenes es que el equipamiento que se exige para el conductor, guantes, casco, zapatos que cubran los tobillos, y ropa que cubra brazo y pierna, ¿cierto? Es exigible tanto para el conductor como para el acompañante siempre. Cualquier persona que se suba a la moto debe llevar su equipo de protección completo. ¿Ya? Eso, queridos amigos, por el día de hoy. Les mando un abrazo, cuídense mucho. Yo soy Ricardo Cornejo, esto es Practica3.cl. Espero que les haya gustado mucho esta clase, ¿ya? Si tuvieron duda o algo así, anótenla, mañana se conectan y me la realizan, ¿cierto? En vivo y en directo. Cuídense mucho, que les vaya muy bien. Nos vemos. Muchas gracias. Chao, chao.